El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone a través de estas lecturas y de las oraciones de este día litúrgico el alegrarnos, porque ya está próximo el Salvador, que viene justamente a rescatarnos. Por eso nos invita a la alegría. Y a todos aquellos que están apocados, es decir, que tienen problemas de distinta índole, sobre todo problemas espirituales, dice el profeta: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene a salvarlos. El profeta declara esto en medio, no se crean, de una historia de parabienes, sino que está en una situación bastante compleja. El pueblo de Israel ha sido quemado el templo, destruidas las cosas más santas de Israel, el pueblo en el exilio de Babilonia, y sin embargo el profeta anuncia esto. Esto nos anima enormemente a tomar estas palabras del profeta más allá de las historias nuestras particulares o de los tiempos que nos toquen vivir, que son tiempos singulares también de mucha oscuridad. Sin embargo, este cántico del profeta o esta voz fuerte del profeta Isaías tiene que hacerse propia en nosotros. Por más oscuridad que veamos, por más exilio, por más pruebas, por más cruces, ánimo, no teman.
Recuerdo siempre a nuestro querido obispo Ramón Castro, que una de las frases que siempre tenía fácilmente en el corazón y en su boca era: ánimo, ánimo, no teman. Y Juan Pablo II, que era un testigo evidentemente de tiempos no muy buenos, él le tocó vivir la guerra mundial, murieron sus parientes y amigos en persecuciones tremendas. Sin embargo, Juan Pablo II decía continuamente eso a la Iglesia: es el Papa de la esperanza, no tengan miedo. La esperanza no debe perderla nunca el cristiano. Y de alguna manera ese es todo lo que encierran las lecturas de hoy. El apóstol Santiago nos hace entender que la vida cristiana es un desarrollo lento en la espera del Señor, así como la semilla que se siembra en el campo y espera las lluvias, y se va dando ese desarrollo continuo hasta que viene el Señor. Pues la vida cristiana también es así, en medio de dificultades, en medio de pruebas, se va desarrollando, sin embargo, la obra del Señor en nuestras vidas. Tenemos que tener esa paciencia del agricultor hasta que el Señor venga. Y el Evangelio de San Mateo nos coloca en esta figura, que es la figura junto a María, más excelente del Adviento, que es Juan el Bautista. La situación histórica de Juan es ya muy difícil. Herodes Antipas lo tiene en la cárcel allí en Maqueronte, en Perea, en la región de Perea, de la cual era tetrarca. Y es un palacio prácticamente inexpugnable. Sin embargo, permitían que los amigos visitasen al encarcelado. Entonces piensen ustedes, está allí Juan el Bautista encarcelado y sus discípulos que van a visitarlo y evidentemente ven que probablemente va a morir este maestro que fue para ellos y están tristes, ¿cómo no? Están tristes porque su maestro está preso. Entonces dice San Jerónimo que Juan el Bautista lo que les va a decir a sus discípulos no es porque él esté dudando del Mesías, sino que les va a mandar al Mesías porque lo importante acá no es él, y eso lo ha entendido y lo ha dicho. Viene detrás de mí uno que es mucho más grande que yo, que no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Juan el Bautista era confundido con el Mesías, sin embargo siempre él, diríamos dentro de la honestidad de su vida espiritual y de su verdad, sabía que no era el Mesías, pero ahora sintiéndose en la cárcel manda a estos suyos, no porque él dudase, dice San Jerónimo, sino que los manda para que el Señor corrobore en sus discípulos la verdad del Mesías. No es él el Mesías, es Jesús. Y entonces van estos delegados de Juan el Bautista a preguntarle si él era el Mesías o debían esperar otro. ¿Y qué les responde el Señor? Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Se ve que el Señor allí, mientras estaban estos delegados, hizo algunos milagros, como era costumbre, cuando estaban con mucha gente, hacía milagros de sanación. Vayan a contar lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de lepra, los sordos oyen, resucitan los muertos. Es interesante ver la pedagogía que va a usar el Señor.
No solo es importante la doctrina o el Evangelio, que sería ya suficiente para salvarnos. Sin embargo, Él usa la pedagogía de los milagros. ¿Por qué? Porque somos seres no angélicos puramente, somos seres con carne y hueso y nos admiran las obras milagrosas, nos admiran las cosas que están fuera del orden natural, si se quiere. Y entonces el Señor va a corroborar su mesianismo con obras milagrosas. He ahí su pedagogía. Si no me creen a mí, crean al menos a mis obras. Sería suficiente con creer en su palabra, con su evangelio, con su doctrina. Sin embargo, Él, por ser Dios, corrobora su palabra con obras maravillosas, que son estas, los milagros. Da la vista a los ciegos, hace oír a los sordos, resucita muertos. ¿Quién puede resucitar muertos sino solo Dios, que es el autor de la vida? Entonces son las obras del Rey, como dice el sello del Rey, dice Santo Tomás de Aquino, las obras milagrosas del Señor. Tenemos el Evangelio, pero el Evangelio está lleno de milagros. Si ustedes quitan los milagros de los Evangelios, prácticamente queda muy pelado. Los Evangelios quedan el 40% del Evangelio, quizás el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo, donde ya no hay tantos milagros, el nacimiento, pero toda la vida pública del Señor está llena de milagros que corroboran su doctrina. Y entonces la pedagogía que usa el Rey es enseñar la doctrina, pero demostrar con obras, con testimonio y con obras maravillosas que su doctrina es la verdadera. Lo mismo hace en su iglesia, no se crean. Actualmente es la misma pedagogía del Rey. Si ustedes se ponen a analizar cómo llega un santo a los altares a ser beato y santo, porque ha tenido ese poder de Dios que pasa a través de ese instrumento de Dios elegido que es el santo o el beato, y Dios con ocasión de esa santidad obra milagros. Y entonces se tienen que estudiar los milagros para ver si realmente puedes llegar a ser beato o puedes llegar a ser santo. Entonces, en la iglesia, la constelación de santos que tenemos, muchísimos santos, cada santo podría decir, ha hecho milagros en nombre de Dios, evidentemente, porque ahí está Dios que testifica a través de ese instrumento que Él ha elegido, su gracia y su poder. Lo mismo puede suceder con muchas otras obras que el Señor hace a lo largo de la iglesia. Miren, nosotros creemos en la Eucaristía y es suficiente con la doctrina que el Señor nos da en la Eucaristía, en los Evangelios sobre ella. Bastaría el capítulo 6 de San Juan para entender lo que es la maravilla que nos regala Dios. Sin embargo, hay gente que lee mal ese Evangelio y entiende otra cosa. No entiende que allí está la presencia real de Jesucristo. Pues el Señor ha multiplicado en la iglesia milagros eucarísticos a montones, para los incrédulos quizás. Muchos de esos milagros se dan por la falta de fe. Y encontramos milagros eucarísticos maravillosos donde desaparece el aspecto blanco del pan y aparece la carne viva. ¿Y qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que esta obra extraordinaria a nuestros ojos testifica exteriormente, que no haría falta, pero testifica exteriormente, visiblemente y aún para la ciencia, que allí está Jesús. Hace poquito veía un estudio maravilloso de la Sábana Santa.
Ustedes saben que la Sábana Santa es un quinto evangelio prácticamente, porque allí en ese lienzo que fue envuelto Cristo una vez muerto, es el lienzo de 4 metros y un poco, quedó grabada la efigie de Cristo, la imagen de su cuerpo en su parte frontal y en su parte dorsal. Y la ciencia no sabe cómo, hasta ahora, los estudiosos de la NASA y demás, no saben cómo, qué se ha dado, qué cosa es lo que maravillosamente ha impregnado el lino de la Sábana Santa y ha dejado la imagen de ese crucificado allí. ¿Qué es lo que encontramos en la Sábana Santa? Encontramos manchas de sangre, encontramos a un coronado, encontramos a un flagelado, encontramos los clavos en sus manos y en sus pies, encontramos también su costado derecho abierto por una lanza. Sumen y sumen, y ningún crucificado de esa época, que eran muchos, tenía todos estos elementos juntos, porque fue justamente ese crucificado coronado por ser rey de los judíos. No todos eran coronados, ni todos flagelados. Y entonces, ¿por qué nos ha dejado ese maravilloso lienzo el Señor, que es magnífico y testifica su evangelio? Porque sabía que había muchos que podrían dudar de los evangelios. Entonces nos deja la Sábana Santa, que hasta ahora para la ciencia es un quebradero de cabeza, porque no saben, no hay pigmentos, no hay pintura, no saben qué puede ser lo que ha impregnado el lino, justamente, que es el impacto del momento de la resurrección del Señor. La pedagogía del Señor es en la iglesia también así. Bastaría con los evangelios. Sin embargo, nos deja tantos testimonios, tantos milagros. Y van a Lourdes. En Lourdes hay un catálogo de verdaderos milagros probados por la ciencia, porque una cosa era este señor que tenía un tumor corroborado por la ciencia. Después que va a Lourdes desaparece el tumor inmediatamente. ¿Cómo se explica eso? Y así, milagros de milagros. ¿Qué significa eso? No se crean que todas las instituciones religiosas tienen lo que la Iglesia de Cristo tiene. ¿Qué es lo que dicen los milagros dentro de la verdadera Iglesia de Cristo? Que es la verdadera, porque está allí Jesús, porque sigue hablando a través de los siglos, sigue manifestando su poder, sigue corroborando que el evangelio que ha predicado es la verdad, y sigue sobre todo manifestando que Él está presente en su iglesia. Pues entonces que ninguno se escandalice de Jesús. Llegan estos delegados de Juan el Bautista que miran, se admiran, vieron, creyeron y van a contarle a Juan el Bautista. No, pues esto ni siquiera lo hemos visto hacer a ti. Lo que ha hecho el Señor, sí es el Mesías. Eso es lo que quería Juan el Bautista. Ya se queda tranquilo de que sus discípulos no se aferren tanto a Él, sino al verdadero Mesías. Por eso, cuando se van estos legados, dice el Señor, hace un elogio magnífico del Bautista. Y si hace un elogio es porque Él no estaba dudando de que fuera el Mesías en su corazón. Entonces, este elogio, ¿qué fueron a ver? Fueron a ver una caña movida por el viento, quebradiza. Allí a orillas del río Jordán hay muchos cañaverales porque es muy húmedo. Y pues las cañas se mueven con el viento así, ¿no? Y hay veces que los vientos son fuertes y quiebran las cañas. ¿Qué fueron a ver en Juan el Bautista? Como una caña
que va conforme el viento de aquí para allá, como hacen algunos, que según vienen los vientos, por allí van, por acá vienen, Juan el Bautista tenía una vida de sacrificio, de penitencia, de oración. ¡Qué caña ni caña! Era una roca tremenda en su corazón, preparado para el martirio con el sabor de la cruz de Cristo. ¿Qué fueron a ver? Fueron a ver un hombre vestido con túnicas elegantes. Quizás escondidamente el Señor se refiere al mismo Herodes allí en el palacio, que era un palacio tremendo y evidentemente como toda corte mundana. Pero ¿de qué sirve eso en el momento de la prueba? ¿Acaso las sedas, las grandes vestimentas y los banquetes te ayudan? Fueron a ver eso, un hombre vestido ricamente, con púrpura. ¿Qué fueron a ver? Les aseguro que no hay un hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Entonces, es el gran profeta, anunciado por el profeta Malaquías en su capítulo 3, enviaré a tu ángel delante de tu faz para que te prepare tus caminos. Es decir, el profeta se está refiriendo a que Jesucristo sería precedido, la faz del Mesías, precedido por este ángel victorioso que fue Juan el Bautista, victorioso porque murió decapitado, como ustedes saben, dando el máximo testimonio de Jesucristo. Mucho más que un profeta. ¿Por qué? Porque él asume todo el profetismo anterior, pero es capaz de señalar, de prepararle el camino al Mesías. Pues de alguna manera nosotros hacemos lo de Juan el Bautista, también debemos preparar el camino a las almas que están lejanas y saber que no somos nosotros los importantes, sino que solamente somos aquellos que apenas balbucen algo del Evangelio, pero que nuestra tarea es hacer, como hizo el Bautista, de llevarle almas, personas a Jesús, para que Él haga el resto. Pero va a decir también el Señor algo muy importante. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista, porque fue santificado en el seno de su madre. Pero tú, cristiano, eres más grande que Juan el Bautista. Él fue santificado en el seno de su madre, pero tú has sido santificado por el agua y el Espíritu, por la Madre Iglesia, y has tenido un nacimiento a la vida de Dios más importante que Juan el Bautista. Y por eso el Señor va a decir que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, no porque él no esté en el reino de los cielos, está muy cerquita de Jesús, pero el nacimiento que tú tienes puede decirse algo similar a aquello que el Señor decía: reconoce, hombre, tu dignidad, mira, reconócela. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a predicar. Cada uno puede decir, por ser hijo de la fuente bautismal, que el Espíritu de Dios está sobre ti. Pues ese Espíritu Santo que corrobora y testifica en ti que el Evangelio de Cristo es verdadero, que no necesitas demasiados milagros para creer, aun cuando tienes en internet y tienes en muchos lugares, si tú estudias en libros y demás, si estudias un poquito, milagros le sobran a la iglesia para que creas.
Basta el Evangelio y bastan las palabras del Señor, para que te afiances en esa verdad evangélica y digas: con el Señor el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero dichoso aquel que no se escandaliza de mí, va a decir el Señor. ¿Por qué? Porque Él nace en Belén pobre y desnudo. Porque Él va a la cruz y termina pobre y desnudo. Para eso había venido. No comprendamos mal entonces el mesianismo del Señor. Tenemos suficientes pruebas de que Él es el Mesías, pero cuando te toque sufrir a ti como Juan el Bautista, no seas como caña llevada por el viento. Prepárate, cree en el Evangelio y di: Señor, jamás me escandalizaré de un Mesías que ama la cruz, que se subió a la cruz para morir por mí. Que tu fe sea tan grande como la de Juan el Bautista, y entonces este Adviento nos prepara de veras a recibir al Salvador.